una pregunta, ¿cuándo vas a montar las diapositivas? Yo se las voy subiendo en la medida en que vamos terminando como los modulitos, porque por ejemplo la clase o el módulo completo es histoembriología, ¿cierto? Entonces, apenas terminemos esos módulos, yo se los voy montando. Igual las clases de anatomía, vemos un módulo, se las subo, vemos otro y así, como al Ah, terminar listo, la profe. sesión. Ajá. Gracias. Bueno. Bueno, listo. Ahí les debe estar ya cargando la presentación. Eh, Nos adentramos entonces en el tubo digestivo y el primer órgano que nos vamos a encontrar va a ser el esófago. El esófago es, digamos que, el órgano que pertenece al sistema digestivo, pero es el único que está dentro de la cavidad torácica, es decir, pues a nivel del tórax del pecho, pues y el mediastino, porque realmente le está ocupando como esa región central del pecho que se conoce como mediastino. Ahí está el esófago, está la tráquea, hay muchos componentes viscerales, está también el corazón, está también una región medial de los pulmones, aparece el timo, en fin. Entonces hay muchos órganos que están dentro de esa cavidad mediastinal, inclusive grandes vasos, pues aorta, cava, están en esta región, es una región supremamente delicada y que se encuentra o está ubicada justo en todo el centro del pecho, es esta región medial como del pecho, ahí es la cavidad mediastinal. El esófago atraviesa la cavidad mediastinal y se discurre desde eh, la orofaringe y conectan la parte inferior con el estómago. Entonces, es el único órgano del sistema digestivo que está en el tórax. El resto, pues ya sabemos que están alojados dentro de la cavidad abdominal. Muchas molestias, por ejemplo, que podamos presentar a nivel esofágico, entonces se pueden manifestar no con dolores abdominales, sino más bien con dolores en el pecho, con sensación, por ejemplo, de dificultad respiratoria o de opresión torácica. Es por eso que cuando uno, por ejemplo, tiene problemas de reflujo, de esofagitis por reflujo, a veces siente como punzadas dentro del pecho. Adicional a eso, entonces, cuando, por ejemplo, comemos muy rápido y no masticamos bien y entonces estamos tragándonos, por ejemplo, la comida un poco mal masticada y es muy entera, el esófago sufre espasmos esofágicos, entonces por eso es que sentimos como que estamos atorados a nivel del pecho y nos puede generar dolor, precisamente porque es una víscera que se aloja ahí en esa cavidad. No siempre pues que tengamos pacientes con dolor en el pecho vamos a pensar que es algo esofágico, no, al contrario, es una de las últimas causas de pronto en las que vamos a preguntarnos, porque siempre pues nos preguntaremos más. En principio, las causas hemodinámicas o cardiovasculares serán las primeras a descartar cuando tengamos pacientes con dolores precordiales o dolores torácicos, pero también tenemos que tener ahí mucho la atención sobre el sistema digestivo, porque ocasionalmente el esófago también nos puede causar molestias en esa altura. Entonces, estamos viendo la histología esofágica. El esófago tiene un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Él tiene unas características, digamos, como propias, y es que tiene una estructura muscular muy bien definida, muy marcada, pues porque precisamente el esófago es un órgano que nos sirve para transporte, esa es su función principal, conectar la cavidad oral con la cavidad abdominal. Entonces, él nos va a permitir el transporte del bolo que ha sido recién deglutido, pues que nos hemos tragado, y por eso digamos que el transporte es su función más principal.
a nivel esofágico no se hacen mayores procesos metabólicos, ni se hace secreciones importantes o mezclas pues como importantes, ¿no? De hecho ahí pues lo que más nos ayuda o lo que su función primordial es facilitarnos el transporte y la conexión entre las dos cavidades, tanto oral como abdominal. Entonces, dado que esa es su función principal, su función es transporte, pues el músculo esofágico tiene pues una fortaleza y es que en realidad, acuérdense que por histología ustedes también saben que hay varios tipos de músculos cardíacos, estriados, liso. El esófago tiene músculo estriado y tiene músculo liso. El músculo estriado pues principalmente va a estar a nivel del tercio superior, es decir, como en la unión con el músculo estriado faríngeo también, y hace parte del esfínter esofágico inferior, que es una estructura que tenemos al ingresar al esófago. Y en la parte media e inferior va a tener mayor componente de músculo liso. De hecho, pues en la parte inferior también tiene un esfínter, que es el esfínter gastroesofágico, es decir, ya para terminar, pues como el recorrido del esófago, ya cuando llega a la unión con el estómago, el esfínter gastroesofágico, histológicamente ese esfínter gastroesofágico, digamos que es como una zona de transición, es una zona de transición porque ya iba a cambiar el epitelio del esófago al epitelio del estómago y esa zona también es conocida como cardias, justo la zona de la unión entre el esófago y el estómago. Espérense, yo se las pinto un poquito acá más grandecita como para que ustedes puedan saber a qué altura estamos hablando, es acá. Esa región como la unión, la zona del empate entre esófago y estómago. Más adelante vamos a tener otras imágenes en donde la podamos ver mejor. Esa unión que hay ahí, ese epitelio de transición, se conoce como cardias o línea Z, la letra Z. Cardias, como está aquí, o línea Z, es ese momento, ese epitelio de transición. Entonces, cuando ustedes les hablen de esa estructura, cardias o línea Z, ya van a saber que están hablando exactamente del esfínter esofágico inferior o gastroesofágico, que ahí mismo, en la misma altura. ¿Y por qué se da? Porque hay un epitelio de transición entre el escamoso estratificado no queratinizado esofágico y entre el epitelio cilíndrico simple, que es el que tiene el estómago. Esa es como la línea ahí de transición. Cuando hay lesiones, cuando hay, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, cuando hay hernias hiatales, ahorita vamos a mirar algo de correlación, esa lineecita se va como perdiendo, ¿cierto? Va habiendo unos cambios a nivel epitelial y por lo tanto empiezan a aparecer esos conceptos que también de pronto ustedes previamente conocían como displasias, metaplasias esofágicas, ¿cierto? Pueden aparecer en esa zona. Metaplasia, displasia, anaplasia, neoplasia, ya son conceptos previos que digamos que de cierta manera en su histología base debieron haber tratado. Si no se acuerdan, es el momento para que nuevamente los repasen. Entonces, retomen los conceptos, que es una displasia, que es una metaplasia, que es una anaplasia, que es una neoplasia. Precisamente porque aquí pues ya vamos a ver los cambios y vamos a omitir pues como las definiciones porque previamente las conocen. Ahí en esa zona se da una metaplasia muy famosa, muy conocida, que es el esófago de Barrett, que también de pronto alguna vez lo habrán escuchado por ahí o lo habrán padecido, porque hay muchos pacientes que pueden tener esófago de Barrett y esa es una metaplasia esofágica, creo que es la más común de todas. Después, pues digamos que podemos profundizar más como en ese concepto, porque igual vamos a hablar pues mucho como de esos cambios histológicos. Quiero que miremos esto. Cuando nosotros entramos al tubo digestivo, ya vamos a empezar a definir estas capitas pues muy bien en cada uno de los segmentos en donde nos encontremos. Es decir, si hacemos un corte transversal de esófago, podemos encontrar estas capitas. Si hacemos un corte transversal de estómago, podemos encontrar estas capitas. Si hacemos un corte a cualquier altura del intestino delgado, podemos encontrar estas capitas y lo mismo en colon recto y ano. Si hacemos un corte transversal, van a ser las mismas capas.
las mismas capas, pero de diferente composición, ¿cierto? Porque pues todas van a tener mucosa, todos van a tener submucosa, todos van a tener capas musculares, pero van a diferir pues como en su composición. No todas las mucosas son las mismas. De hecho, a eso apunta el módulo de histología, a que ustedes reconozcan cuáles son las características de cada uno de los tejidos de los que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, ya hablamos de esófago, algunas cositas, entonces recuerden, si el esófago tiene un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, y además por allá tiene una unión gastroesofágica, que es como un epitelio de transición, y además como es un órgano de transporte, entonces tiene músculo. ¿Qué tipo de músculo? Tiene de los dos, tiene estriado, tiene liso, y como también sirve para transporte, pues secreta bastante moco. Entonces, de cierta manera, esas son como las características más relevantes del esófago. El mismo ejercicio vamos a hacer en estómago. ¿Cuáles son las características más relevantes del epitelio gástrico? Y asimismo en intestino, delgado, grueso y cada uno de los órganos pues quedamos bien. Entonces, ¿cuál es la capa más interna que uno se encuentra cuando hace un corte transversal, que es este que vemos acá? La capa más interna, es decir, esta, la que está en contacto con la luz del intestino. Ojo que ese concepto de luz también lo mencionamos mucho, lo hablamos mucho, porque cuando nos referimos a la luz intestinal es el hueco, ¿cierto? Es como la zona central por donde pasa el contenido intestinal. Entonces, cuando ustedes lean, no, es que arrastra agua hacia la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua sale desde las cavidades más profundas y llegan hacia todo el centro del tubo digestivo. O dicen es que tiene una lesión a nivel de la luz del esófago, pues quiere decir que la lesión está ahí en toda la, la zona central del esófago por donde pasa todo el contenido. Ese es el concepto de luz, ese es ese espacio. Entonces, la luz está en contacto con la mucosa, que es lo más profundo que vamos a tener. ¿Cierto? Esta es la mucosa. Luego, por fuera de la mucosa vamos a encontrar la submucosa. En este corte, que ya es un corte, este es un corte longitudinal en donde podemos observar ya por planos las capitas. Acá estaría la luz, esta es la mucosa, luego rodeada por la submucosa, que es la capa inmediatamente después. Acuérdense que entre esas dos podemos encontrar la lámina propia, que no es necesario que nos la aprendamos ya, y muscular de la mucosa, que en algunos órganos va a estar ausente, por ejemplo, como vimos en la boca que no está. En el esófago sí está otra vez y en el resto también está la muscular de la mucosa. La submucosa, entonces, es la capa que sigue. La submucosa tiene una función muy importante porque en esa capa es donde va a estar alojado toda la cantidad de estructuras glandulares que tiene el órgano. Es decir, que la mayoría de glándulas, si no son todas, pues van a estar alojadas a nivel de la submucosa. Continuamos entonces con la capa muscular. La submucosa sería esta en este plano, en este corte, la amarilla, la amarillita. Esta es la mucosa, la muscular propia, sería esta. Luego la amarilla es la submucosa y luego seguimos con la muscular externa, que es esta que vemos acá, en este corte. Y aquí la podemos ver también, está señalada grande. ¿Por qué grande? Porque a su vez las musculares propias tienen o se subdividen en una capa muscular circular, es decir, que está rodeando pues como unas fibras de tipo en orientación circular, pues van dirigidas así como enrollando el tubo, y vamos a tener otra capa muscular que es longitudinal, es decir, que están dispuestas a lo largo del tubo. En esta imagen que vemos acá a la derecha de ustedes, alcanzan a ver que hay una capita que está dando la vuelta, como enrollando, y hay otra que está dispuesta con las fibras en sentido longitudinal, que sería la longitudinal externa. Esas dos capas prácticamente están presentes en todo el tubo digestivo, pero por ejemplo hay órganos que tienen una tercera capa, que es la muscular oblicua. Por ejemplo, el estómago tiene tres, tiene muscular circular, muscular longitudinal y también tiene una capa oblicua, precisamente porque hace un movimiento de succión y de mezcla gástrica que es bien importante. Entonces, por eso tiene tres capas, no solo dos de muscular externa, pues de muscular propia. Y al final vamos a tener una última capita que nos está envolviendo. En este caso, pues vemos que es una capa que
Ahí pues nos lo señalan muy bonito y dice serosa, en cambio en esta otra vemos que es adventicia. ¿Cuál es la diferencia? Entonces hay algo importante y bonito. Nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, en todo el cuerpo y en algunas cavidades vamos a tener unas membranas que son membranas serosas. Las membranas serosas están recubriendo algunos órganos. Por ejemplo, la serosa del corazón es el pericardio, que está recubriendo el corazoncito. La serosa del pulmón es la pleura. Y la serosa de los órganos digestivos es el peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa. Los órganos que están cubiertos por peritoneo en su capa final, entonces van a tener serosa. Los que no están cubiertos por peritoneo, porque hay unos que no los cubre, van a tener adventicia. Entonces, de ahí a que esa última capita en algunos órganos sea serosa y en algunos órganos sea adventicia, dependiendo si el órgano está envuelto de peritoneo o no. Si está envuelto, tiene serosa. Si no está envuelto, tiene adventicia. ¿De qué depende de que esté envuelto o no? Lo que pasa es que el peritoneo, al ser una serosa, al ser como una membranita que está cubriendo algunas cositas, él hace como unos pliegues. Entonces, en algunos órganos solo los cubre como por pedacitos. Por ejemplo, los riñones se consideran órganos retroperitoneales porque solamente el peritoneo los cubre por adelante, pero por detrás no. Por ejemplo, nosotros tenemos el esófago en su parte torácica, no puede tener serosa porque el peritoneo no está en el tórax. Solamente la porción abdominal del esófago es intraperitoneal, es decir, que tiene serosa. La parte del esófago que está en el tórax no tiene serosa, tiene adventicia. Por ejemplo, hay porciones del colon, algunas son descubiertas también, por si partes del colon ascendente y descendente no están cubiertas por peritoneo, entonces en esa zona no van a tener serosa. De pronto, espero pues que no haya como confusiones con ese concepto, porque a veces cuando ustedes leen la histología, pues hay unos órganos que les van a parecer que tienen serosa y otros que tienen adventicia. Esta parte del concepto de la inervación simpática y parasimpática pues obedece a que a través de estas capitas que estamos viendo del tubo digestivo, estos cortes histológicos atraviesan también no solamente estructuras vasculares, linfáticas, sino que también tenemos plexos nerviosos. ¿Qué son los plexos nerviosos? Son como unas redes pequeñitas que van a estar ahí a través de esas capitas. Hay un plexo que se llama el plexo submucoso, es decir, que viaja por la submucosa, por esta capita que vemos acá, que ya la señalamos, ya la estudiamos. Y hay otro plexo, que es el plexo mientérico, que va a través de las capas musculares. Eso pues más adelante lo vamos a entender y vamos a conocer este tipo de inervación y de estímulo que viaja a través de estas redecitas. No nos vamos a tener pues a detener hoy acá. Esos son conceptos más de anatomía y fisiología, pero de una vez los van a reconocer pues por histología, porque finalmente cuando uno hace un corte de un órgano puede encontrarse por ahí con redes de nervios. Entonces de una vez para que sepan eso qué es, cómo se llama, y en el libro también pues se los menciona. Bueno, este es un corte histológico de esófago, es un corte transversal. Esta es la luz del esófago, es decir, por donde va a pasar el contenido del bolo que estamos deglutiendo. Lo rosadito más interno es la mucosa, ¿sí? Miren, esto es la mucosa, esta capa se ve, este corte es súper lindo, esto es de histología de Rose, esta imagen. Es muy lindo porque se ve muy bien las capas. En la segunda, digamos como imagen que vemos ahí detrás de la mucosa, esto que les voy a señalar, que es un poco más rojito, es la muscular de la mucosa. Esto que vemos acá. ¿Sí? Que estoy parada encima de él, pero no se las voy a rayar toda para que ustedes mismos puedan ver los límites. Miren, acá se ve súper bonita esa muscular de la mucosa. La mucosa, acuérdense, es como este bolerito, este adorno que va hacia adelante, está la luz y acá vemos la muscular de la mucosa. Y luego, la tercera parte que sigue es la submucosa. Es esto blanco, más pálido, pues más blanquito. ¿Por qué así? Porque acuérdense, por ahí van todas las glandulitas, entonces tiene pues como espacios y se ve más pálido.
se ve más pálido. Todo esto es submucosa, submucosa. Tampoco se las voy a rayar toda para que ustedes puedan apreciar acá el corte, ahí se ve muy bonita la submucosa. Y luego sigue la capa muscular externa, miren qué linda. Acá la primera es la circular, también se delimita súper bien. Y luego, si ustedes ven la orientación de la fibra, mire que son diferentes. Acá abajo se ve muy bien. Esta va como más acostadita, es la circular, y esta es la longitudinal, la de afuera. Aquí pues no alcanzamos a ver la capa serosa, estaría como por acá afuera, pero pues no se ve. Sería todo eso. Serosa si hablamos de que es el esófago en su porción intraabdominal. Acuérdense que en su gran mayoría es torácico, pero tiene un pedacito muy pequeñito que es intraabdominal y ese sí tiene serosa porque es intraperitoneal, es decir, porque está cubierto de peritoneo. Bueno. Este es un corte de esófago, pues este es como el corte más bonito de esófago que yo he visto. Bueno, espérenme un segundito. Ay, Dios mío, bendito. Bueno, una correlación clínica muy común y que puede ocurrir, pues, muy prevalente, ¿cierto? Es muy común, es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ustedes van a ver que se abrevia a veces así, enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE, así también la van a leer en algunos libros. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, entonces, puede ser de diferentes etiologías, por muchas causas. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que ese esfínter esofágico inferior, que es el sitio de unión entre el estómago y el esófago, se ve disfuncional, está malo. Entonces, normalmente ese esfínter debe estar apretado, así como todos los esfínteres, como a una presión adecuada, cosa que permita que pase el contenido del esófago al estómago, pero no al contrario. Nuestro sistema digestivo está diseñado para que las cosas viajen en una sola dirección, viajen en un sentido cefalocaudal, más nunca al revés. Cuando ocurre un cambio de dirección, aparece algo patológico. Por ejemplo, el vómito es un reflejo antiperistáltico, es decir, en contra del peristaltismo normal, en contra de la dirección normal, va en contra del sentido normal del recorrido, va desde abajo hacia arriba, indica una patología. Nosotros no estamos vomitando todo el tiempo. Cuando vomitamos ocurrió algo mal o nos cayó pesado algo y la presencia del gas hizo que se devolviera y apareciera el vómito, o tenemos una infección intestinal, o tenemos un mareo y una estimulación vagal y nos hizo vomitar, en fin, pero siempre se asocia a patología. Lo habitual no es que uno coma y todo el día esté vomitando, no, antes al contrario. Cuando uno vomita, pues se estresa, ¿cierto? Se preocupa porque algo pasó. ¿Por qué? Porque cambió de dirección. Lo normal es que viaje en dirección cefalocaudal, o sea, hacia abajo. Con el reflujo gastroesofágico, entonces, hubo alguna condición que hizo que este esfínter gastroesofágico perdiera su tono, es decir, quedara más flojo, más fofito, permitiendo que entonces aparezca un reflujo, como su nombre lo dice, desde el estómago hacia el esófago, causando lesiones a nivel de la mucosa. Miren que hoy estamos hablando de histología, entonces causa lesiones a nivel de la mucosa esofágica. ¿Por qué? Pues porque los pHs de cada una de esas secreciones son muy diferentes y cuando sometemos a cambios dentro de ese microambiente, cuando de pronto aparecen esas secreciones ácidas del estómago en la mucosa del esófago, pues la lesiona, porque la mucosa del esófago no está acostumbrada y no está diseñada para someterse a esa acidez gástrica, sino que tiene más bien un pH cercano a neutro. Un poquito, pues realmente no es tan alcalino, sí, ya te doy la palabra, no es tan alcalino, tiene un pH más o menos como entre 7 y 8 el esófago, dime. Profe, ¿cómo se le llamaría? Qué pena, es que no lo comprendí bien. Al, Bien.
al del vómito. Es un reflejo que dijiste ahorita, perdón. Ajá, antiperistáltico, o sea, antiperistaltismo o en contra del peristaltismo. Cuando nosotros hablamos de peristaltismo, son los movimientos intestinales normales, son los movimientos normales que van en sentido cefalocaudal, es decir, contraccioncitas de esa muscular que acabamos de mirar. Esa muscular se va contrayendo de manera segmentaria, cosa que vamos llevando las cosas desde la boquita hasta la colita y no al contrario, ¿cierto? Entonces, ese es el peristaltismo normal. Cuando los pacientes tienen un peristaltismo lento, ¿qué pasa? Ay, que entonces se demoran un montón de tiempo para hacer digestión, empiezan a tener episodios de constipación porque se reabsorbe mucho el agua en la materia fecal, tienen distensión abdominal, tienen dolor abdominal, se quejan de gases porque tienen peristaltismos a veces muy lentos. O cuando los pacientes tienen peristaltismos muy rápidos, por ejemplo, como un paciente que tenga un hipertiroidismo, empieza entonces a tener un metabolismo rápido, a tener síndromes de mala absorción, a tener pérdidas de peso y a tener deposiciones diarreicas frecuentes. Entonces, el peristaltismo, digamos que tiene que tener una velocidad que sea ni muy rápida ni muy lenta, porque entonces cualquiera de los dos extremos nos va a traer problemas. ¿Cuánto es más o menos el peristaltismo normal? Aproximadamente podemos tener entre 12 y 30 ruidos intestinales por minuto, por minuto. Y ya dependiendo del órgano, pues digamos que de cierta manera el duodeno se mueve un poquito más rápido porque es donde se da la mezcla, se da la absorción principalmente. Y el colon, por ejemplo, va a tener un peristaltismo mucho más lento comparado con los demás. Pero eso pues más adelante lo vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, cuando está el vómito es un reflejo antiperistaltismo, es decir, en contra de la dirección normal del peristaltismo pues fisiológico, ¿cierto? Entonces, volvamos acá a lo del concepto de reflujo gastroesofágico. Puede haber alguna cosa que esté dañando esa presión de ese esfínter. Por ejemplo, ¿qué cosas? Digamos, el cigarrillo puede alterar porque genera fenómenos vasculares que producen vasodilataciones y el músculo se empieza pues como a relajar un poquito. Se pierde la fuerza, se pierde la contracción. Por ejemplo, la mujer embarazada. Cuando la mujer está embarazada, aumenta tanto la presión intraabdominal que el tono del esfínter se va perdiendo. Entonces, por eso es que experimentan a veces tanto los episodios de reflujo gastroesofágico, que a veces dicen, ay, es que si tiene mucho reflujo es porque el bebé está muy peludo, o porque el bebé está muy grande, o porque no sé qué, no, realmente es fisiología. Entonces, cuando nosotros tenemos algo que aumente mucho la presión abdominal, pues obviamente el esfínter se va a volver incompetente, incompetente. Entonces puede aflojarse. Cuando hay un paciente muy obeso, ocurre lo mismo. O cuando nosotros comemos, por ejemplo, algo que sea bastante pesado, por ejemplo, tomamos muchísima gaseosa, hay tanta distensión a nivel de la cámara gástrica por todo el gas que tomamos que finalmente ese estómago se vuelve gordo, se vuelve muy gordo y su presión supera la contracción del esfínter y hace entonces que se devuelva por principios como biomecánicos o como de física, finalmente el gas tiende a ascender, tiende a subir y hace que el esfínter pierda su función. Por eso es que cuando uno tiene reflujo, ¿qué le dicen? No coma y se acuesta. Cuando uno come y se acueste, finalmente por mecanismo de presión está favoreciendo que todo quede sin fuerza de gravedad y todo el contenido ascienda. Entonces, si uno come y se acuesta, es mucho más probable que empiece a hacer incompetencias del esfínter gastroesofágico. O cuando uno tiene reflujo, le dicen no fume, porque ya vimos que el cigarrillo lo puede causar. O no tome mucha Coca-Cola o muchas gaseosas, porque el gas también. O rebaje de peso, porque ya sabemos que el paciente gordito puede entonces tener con mayor frecuencia este tipo de lesiones. Hay unos pacientes que pueden ser pues como esas causas que se puedan mejorar. Hay otros pacientes que no. Hay otros pacientes, por ejemplo, que tienen un daño a nivel del diafragma. El diafragma es este músculo que alcanzamos a ver acá, una rayita pequeña. El diafragma fortalece
Las paredes del diafragma van a fortalecer ese esfínter gastroesofágico. Entonces hay pacientes que tienen lesiones dentro del diafragma y hacen esto que se llama una hernia hiatal. Hiatal porque la estructura del diafragma se llama hiato. Entonces por eso se llama hernia hiatal. ¿Y qué ocurre? Que aparece como un orificio grande ahí en el hiato esofágico, hace una hernia y el esfínter gastroesofágico se vuelve también un poco más flojito. Entonces miren que hay muchísimas causas para la enfermedad por reflujo. Pero entonces, adicional a todas estas causas que estamos hablando, lo que nos interesa más ahorita es saber qué puede pasar con la mucosa del esófago si yo tengo un reflujo gastroesofágico, que no es la única patología que me puede dañar la mucosa esofágica. Yo puedo tener muchas otras enfermedades, tumores, esofagitis, inflamatorias, por eosinófilos o por quemaduras por cáusticos, pues hay muchas cosas que pueden lesionar la mucosa esofágica, pero digamos que una de las más comunes es el reflujo. ¿Qué pasará con eso? Entonces, normalmente ya sabemos que tenemos una mucosa que es escamosa, estratificada, no queratinizada. Pero resulta que yo empiezo entonces a someter esa mucosa a una acidez porque hay un reflujo desde el estómago hacia el esófago y ella entonces empieza a decir, ay, me estoy quemando, me voy a morir, pues todas las células de la mucosa empiezan a interpretar pues como ese cambio de ambiente y ellas mismas se empiezan a transformar. Entonces, como ya están sometiéndose a un medio tan diferente, ellas empiezan a sufrir una transformación, pues para no morirse. Habrá algunas que se mueran, pero habrá otras que se transforman. Y cuando se transforman es que empezamos a tener esos cambios histológicos que pueden llamarse displasia, metaplasia, anaplasia, neoplasia y son debidos a esos pequeñitos cambios que tenemos dentro del microambiente. Entonces, cuando aparece un reflujo gastroesofágico, podemos hacer cambios metaplásicos y en ese caso el cambio metaplásico más frecuente que hacemos es transformar ese epitelio escamoso estratificado muy similar al epitelio cilíndrico simple que es el del estómago, pues para poder soportar esa acidez. Y esa metaplasia se llama esófago de Barrett. Cuando hablamos del esófago de Barrett, hablamos de que es una lesión que en pocos casos va a evolucionar a un adenocarcinoma esofágico. En pocos casos, ¿cierto? Más o menos la frecuencia es como de 1 en 1000. Pero si uno mira en retrospectiva y coge todos los pacientes que tienen adenocarcinoma esofágico, revisa la historia de esos pacientes y la gran mayoría de ellos ha tenido esófago de Barrett en su momento. Entonces, miren qué bonito. Si yo tengo un reflujo gastroesofágico y tengo esófago de Barrett, tengo una posibilidad de entre 1000 para hacer adenocarcinoma. Pero si a mí ya me toman como un paciente que tengo adenocarcinoma esofágico y me revisan mi historia anterior, casi que el 90% de esos pacientes habían tenido en su momento un esófago de Barrett. ¿Y en qué radica la importancia de eso? No es solamente en decirle, ay, pucha, usted tiene una opción entre 1000 de tener un cáncer de esófago. No, radica en que si yo tengo una metaplasia, las metaplasias, según su conocimiento histológico, ¿son reversibles o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, profe. Son reversibles completamente. Es decir, que si ese paciente le podemos encontrar la causa de su reflujo, pues entonces el paciente se puede aliviar y detener la progresión de la lesión. Entonces, miren qué bonito porque esto es una correlación histopatológica. Estamos aquí diciendo y estamos hablando del tejido esofágico, que ese tejido se puede transformar porque pueden haber muchos cambios, lesiones, en fin. Y cuando tenemos esos cambios ligeros, los podemos transformar, los podemos evitar y los podemos regresar a que el paciente tenga una mucosa absolutamente normal. O sea que nuestro papel ahí como médicos es fundamental porque finalmente ya le estamos diciendo, vea, si usted no fuma, si usted no come y se acuesta, si usted baja de peso, si usted evita las gaseosas, muy probablemente esa metaplasia se va a mejorar y usted no tiene ya una posibilidad de entre 1000, sino que va a tener un esófago completamente funcional.
y va a evitarse ese dolor de cabeza de posiblemente estar dentro de los candidatos para un adenocarcinoma esofágico más adelante. Entonces, miren qué bonito, esta es una correlación, así más o menos es que trabajamos como algunas enfermedades que vamos viendo acá. Esta pues es una correlación histológica, como les digo, muy común. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es muy común. Entonces, ustedes cuando estén leyendo, muy probablemente ahí van a encontrar. De hecho, creo que el esófago de Barrett está ahí en los libros guías también para que lo lean bien y les quede ya más claro. Bueno, entonces ahora Profe, seguimos bajando. Hola. Hola. disculpe una pregunta. Tranquilo. Buenas. Hola. Es muy frecuente que se den pólipos en la garganta por esos movimientos antiperistálticos. Los pólipos laríngeos. Los pólipos laríngeos tienen, digamos, como algún factor de riesgo o alguna etiología el hecho de que el paciente tenga reflujo gastroesofágico, porque precisamente pues va generando también cambios de igual manera en su microambiente, en donde las celulitas van teniendo como factores de crecimiento que se estimulan y por lo tanto hacen hiperplasias, porque finalmente los pólipos son como hiperplasias de la mucosa. No solamente el reflujo, digamos que va a ser uno de los factores de riesgo, también, por ejemplo, el paciente que tenga, digamos, de hecho, quienes utilizan mucho la voz también tienden a sufrir mucho más de estos problemas, también por lo mismo, porque como la mucosa entra en tanto uso y tanto recambio, precisamente estos factores del tejido de crecimiento se pueden sobreestimular y hacer crecimiento de pólipos. De hecho, por ejemplo, los cantantes sufren muchísimo de pólipos laríngeos. La mayoría son lesiones benignas, pero igual hay que tomarles biopsia pues, y estudio histopatológico para poder saber si el paciente sí tiene una lesión netamente benigna. Hay algunos que cursan, por ejemplo, con disfonías y así. Y de hecho, el reflujo gastroesofágico puede inclusive llegar a ser tan severo que puede lesionar las cuerdas vocales y la disfonía crónica en un paciente y la tos crónica puede ser uno de los síntomas por los que el paciente consulte. Y le descartan a ese paciente que tenga una alergia respiratoria, que sea un asmático, que tenga tuberculosis, no sé qué, porque es un tosedor crónico. Y resulta que lo que tenía era un reflujo gastroesofágico. Lo que pasa es que, como les digo, si estamos en el pecho y tenemos manifestaciones de tos, pues lo más probable es que no nos vamos a pensar de una vez en el esófago, no podemos pensar en una causa pulmonar, bronquial, laringea, varias cositas, pero el reflujo gastroesofágico está ahí y lesiona muchas estructuras. Por ejemplo, ¿saben qué otra cosa? Además de lo que Santiago nos dice de los pólipos, también, por ejemplo, genera mucho aftas, mucho llagas en la boca. Entonces, cuando los pacientes tienen un reflujo muy fuerte, es común que empiecen a aparecer muchas llaguitas como las que uno se hace con trauma con el cepillo de dientes. Empiezan a aparecer muchas llaguitas. En medicina las llagas se llaman aftas. Esas aftas cuando son muy recurrentes, cuando aparecen pues como muy frecuente en el mismo paciente, son indicativas o mandatorias de hacer una endoscopia porque posiblemente es que el paciente tenga episodios de reflujo y con esa acidez se esté quemando la mucosa oral. Entonces hay muchas cositas como manifestaciones diferentes que pueden ser también inclusive obedecer al reflujo gastroesofágico. Bueno, miremos por acá. Pasemos hasta ahí, ¿cómo van? Bien. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a estómago. Entonces, el estómago ya no es un tubito, el estómago es una bolsa, como ustedes pueden ver acá. Entonces, la forma cambia completamente, pues porque ya pasamos o dejamos el tubito del esófago y ya ampliamos ese diámetro para hacer una bolsa. Una bolsa, ¿por qué? Porque dentro de sus funciones va a ser almacenamiento gástrico. Entonces, vimos ahorita, el esófago es para transporte, es un tubito que se mueve, que se contrae y va pasando las cosas. Y en el estómago vamos a tener otras funciones diferentes, entre ellas el almacenamiento, por eso es que su capacidad aumenta más. Tenemos entonces una primera porción que es el cardias, que es el esfínter esofágico inferior, ya lo vimos. Tenemos otra porción que es el fondo o fundus gástrico, vamos a tener el cuerpo
Y finalmente terminamos con una porción que se llama el antro, el píloro. El píloro es exactamente este. Este es el píloro, que es el esfínter ya ahí para salir al duodeno o al intestino delgado. Entonces aquí volvemos cardias, fondo, cuerpo, antro y píloro, que es esta valvulita antes de salir. Ese es el estómago. El estómago entonces tiene dentro de su histología muchas características diferentes. Va a cambiar muchísimo, desde la mucosa hasta las capas musculares son distintas. Entonces, el epitelio del estómago es un epitelio cilíndrico simple. Cilíndrico simple es lo mismo que decir que carezca de microvellosidades. Entonces, cilíndrico simple es lo mismo que decir sin microvellosidades. Tiene unas células de revestimiento superficial gástrico, que son células principalmente mucosas o protectoras. Entonces, es un epitelio cilíndrico simple con células de revestimiento. Y va a estar dispuesto en forma de fosa o glándula gástrica. De hecho, reciben nombre, pues sí, de glándulas gástricas y su población glandular se divide a su vez en glándulas oxínticas y glándulas pilóricas. Ya vamos a mirar un esquema gráfico para que lo entiendan un poquito mejor. Entonces, un epitelio cilíndrico simple con células de revestimiento, dispuesto en forma de fosa, es decir, como en invaginaciones profundas o glandulares simples. Y adicional a eso, entonces tiene en su muscular la capa circular, longitudinal y además va a tener una capa oblicua. Entonces tiene 3 capas musculares. Esas las podemos ver en este esquema muy bonito, la longitudinal, la circular y la capa oblicua gástrica. Diferente a lo que vimos en el esófago. El esófago solo tenía 2, la circular y la longitudinal. Listo, entonces, este lo vemos ahorita. Así se dispone el estómago. Miren que cuando vimos la primera clase que vimos imágenes, yo les mostré unos pliegues gástricos, eso sería más o menos como a esta altura, la parte superficial del estómago, y luego aparecen esas fosas gástricas o invaginaciones, que son estas, que eso es lo mismo que tener una glándula tubular simple, ¿sí? Por histología básica, ustedes saben que es una glándula tubular simple, miren que no es ramificada ni es acinar, sino que es un tubito que cae, ¿cierto? Esta es una glándula gástrica. Y dentro de esas glándulas gástricas, entonces vamos a tener, ya aquí más ampliado, miren cómo se ve este montón de células. El estómago tiene muchas células. Tiene unas células superficiales, que son las mucosas, que ya dijimos, pues cuando dijimos las características del epitelio. Tiene unas células regenerativas. Tiene otras células también mucosas, pero que están ubicadas en el cuello de la glándula gástrica. La glándula gástrica se divide en 3. El istmo, que es lo más superficial, el cuello, que es la parte media, y la base. Esto es de histología de Gardner, está ese dibujo. Y además de eso, tenemos otra población celular, que son las células parietales, las células principales, y por allá en el fondo de la glándula tenemos unas células que se llaman las células del sistema SNED, sistema neuroendocrino difuso. Es decir, que son unas celulitas que van a responder a estímulos neurológicos, hormonales, ¿cierto? Que aparecen ahí. Entonces, miren que la población celular del estómago es bastante amplia y diferente. Y cada una de esas celulitas pues tiene una función. Y entonces, profe, yo me tengo que aprender eso. Sí, claro. Y ahorita que estamos en histología, pues se supone que eso es lo que tienen que saber. Los tejidos, cuáles son las células, cuáles son las formas, ¿cierto? En este caso, entonces ahí tenemos células parietales, también se llaman células oxínticas, células principales o células simógenas, células regenerativas, células mucosas, que están las de recubrimiento y las del cuello, y células SNED, que son las mismas células, sistema neuroendocrino difuso, eso quiere decir SNED. Esas son las células gástricas.
¿Para qué sirve cada una? Digamos que no es como muy importante que se aprendan exactamente las secreciones ahorita, pero pues igual en el libro se las van a mencionar, porque eso tienen algunos libros de histología que se van metiendo un poquito con la función, entonces eso de una vez les va aclarando a ustedes muchas cosas, pues no es un estudio perdido, no, sino que van aprendiendo más rapidito. Entonces, de una vez, las células parietales, ¿para qué sirven? Secretan ácido clorhídrico, que es la principal secreción del estómago, y secretan factor intrínseco, que es una sustancia necesaria para la absorción de una vitamina que se llama la vitamina B12, que también de pronto ustedes por allá en su bioqui la mencionaron. B12 o cianocobalamina necesita el factor intrínseco gástrico para poderse absorber. Y las células principales o simógenas tienen un simógeno que se llama el pepsinógeno. Un simógeno también por bioqui, ustedes saben que un simógeno es una enzima, es como un precursor enzimático o la forma inactiva pues de una enzima. Ese pepsinógeno es la forma inactiva de una enzima que se llama la pepsina. Ahí tan fea esta letra. Pepsina. Entonces, la pepsina es una enzima proteolítica principalmente. Y viene del pepsinógeno que es secretado, guardadito por las células principales del estómago. Entonces, correlación clínica. Si un paciente tiene una gastritis atrófica, atrofia quiere decir que se le dañaron todas esas fosas gástricas. ¿Qué pasará entonces con la digestión de las proteínas de ese paciente? ¿Se alterará o no se alterará? No se estaría absorbiendo las proteínas directamente. Eso Entonces, no más que comer, puede. Ajá. o sea, eliminaría o sea, pasaría al intestino, la eliminaría, pero no se estaría absorbiendo con buena facilidad como los nutrientes, entonces la persona estaría, por así decirlo, flaco todo el tiempo, así esté comiendo. Así esté comiendo y tenga buen aporte de proteínas, puede no absorberlas porque no tiene enzima, ¿cierto? No tiene una enzima proteolítica que es la que inicia inclusive la digestión de las proteínas, que es la pepsina. Entonces, ahí en el estómago inicia ese proceso digestivo y se une con la pepsina. Y más abajo se termina con la secreción pancreática, que también nos da muchas otras enzimas. Pero ahí hasta ahorita, nosotros con lo que sabemos de histología podemos intuir. Vea ese señor que es alcohólico crónico, que tiene cirrosis y que además tiene gastritis crónica, puede estar súper mal de su digestión y puede parecer un desnutrido. ¿Por qué? Porque vea el pepsinógeno, la pepsina, no sé qué. Entonces empieza como en un estado de desnutrición. Pues además de todo lo otro que pueda generar un alcoholismo crónico, ¿cierto? Pero estamos hablando solo del estómago. Ahora, ¿qué pasará dentro de los otros procesos de ese paciente? Por ejemplo, ¿qué le pasa a uno si tiene una atrofia gástrica? Volvamos al mismo ejemplo, un paciente alcohólico crónico con una atrofia gástrica y que perdió un montón de células parietales. ¿Qué pasa si uno no tiene ácido clorhídrico? Porque histológicamente perdió la población de células parietales. ¿Qué creen ustedes que le puede pasar a uno? Profe, que digamos no se deshace completamente la comida, entonces no llega preparada al duodeno para que ésta sea fácil de absorber los nutrientes, entonces también va a pasar como lo mismo, va a generarse una dificultad en la absorción de nutrientes, ya que este bolo alimenticio, pues esta comida, no está totalmente, digamos, unas palabras feas como triturada, digámoslo así. Listo, entonces se interfiere directamente también con la digestión de los alimentos. Y además de la digestión, ¿ustedes para qué creen que sirve ese ácido? Como ese ácido como tan agresivo, ¿tendrá qué otra función? ¿Qué creen ustedes? Eso, muy bien. Entonces tiene una función protectora, netamente protectora. Esa es la principal. Él también sirve, obviamente, para lo que acaba de decir nuestra compañerita,
también nos ayuda con los procesos de activación de procesos digestivos, enzimas y todo eso. Pero lo más importante que tiene el ácido clorhídrico es que es una solución en donde todos los inóculos de bacterias que nosotros nos estamos comiendo todos los días van a fallecer en el ácido. Por eso es que no siempre nosotros podemos experimentar infecciones intestinales con mucha frecuencia. Solamente, por ejemplo, cuando estamos frente a algunas condiciones diferentes, cuando estamos, por ejemplo, de viaje y aparece una infección intestinal, y tiene mucho que ver directamente con esa función del ácido clorhídrico. Por eso los pacientes que tienen gastritis atrófica o los pacientes que toman muchos bloqueadores del ácido, es decir, que tienen gastritis y toman mucho omeprazol, toman mucha ranitidina, a largo plazo, de cierta manera, son mucho más susceptibles a las infecciones gastrointestinales porque están bloqueando la producción del ácido clorhídrico. Entonces, miren qué bonito, también esta es una correlación porque finalmente, ¿qué estamos diciendo? Que es que el ácido clorhídrico viene de unas celulitas que se llaman las células parietales, es decir, histología aquí de tercero de primaria que estamos viendo. Entonces, miren que ahí vamos como metiendo. Entonces, ya tienen dos enfermedades que son súper top, súper comunes y súper buenas para estudiar. Tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, ahí con la metaplasia que es el esófago de Barrett, y empezamos a mirar gastritis. Y gastritis hay muchas. Hablamos de atrófica, pero ya ustedes van empezando a leer gastritis y van viendo que hay aguda, que hay crónica, que hay medicamentosa, hay inclusive gastritis autoinmune. Hay gente que su inmunidad desordenada tiene trastornos y genera autoanticuerpos contra las células parietales. Es decir, que ellos mismos se atacan esas celulitas. Esa es la gastritis autoinmune. Entonces hay muchas. De una vez para que la vayan leyendo y adelantando. Bueno, vamos a continuar entonces por acá. Esta era la correlación, pues las gastritis. Ahí vemos aguda, crónica y vemos, por ejemplo, dependiendo de la localización, pues uno puede tener gastritis localizada solo en el cuerpo, solo en el antro, o puede tener en todo el estómago que se llama una pangastritis. Por acá yo me iba a devolver para mostrarles un corte histológico de estómago. Este corte histológico de estómago se parece mucho al colon, a los cortes de colon, y se parece mucho a los de intestino delgado. Para que por favor miren muchas placas de los tres y más o menos miren cómo de qué se diferencia cada uno. Acuérdense que el estómago tiene una población celular súper aumentada. ¿Por qué? Porque tiene células parietales principales, mucosas, enteroendocrinas, no sé qué. Entonces miren que la población celular es un montón. Miren todas las células que se ven acá. Y las fosas gástricas, aquí está borroso, pero es para que vean cómo el esquema no son como tan profundas. Son unas fosas gástricas, pero en el duodeno, por ejemplo, vamos a ver unas criptas así bien largas, con las microvellosidades por acá, que en el estómago no se tienen que ver porque es un epitelio cilíndrico simple, es decir, que no tiene microvellosidades, así como vemos acá. Aquí vemos que esa fosa gástrica, que es esta que vemos aquí, tiene muchas células y aquí en todo el borde alcanzan a ver, yo les voy a pintar algunas como unas blanquitas, esas son las células de recubrimiento superficial. Miren que toda la fosa está tapizada por esas celulitas ahí en la luz. Eso es una mucosa gástrica. La mucosa del colon ahorita la van a ver, no tiene tantas células, pues no tiene tantas tinciones de núcleos, que son estas las que le dan la coloración como más llamativa, y esta de acá, y tiene muchísimas células o espacios donde estaban las células caliciformes. Entonces esa es como una diferencia. Y con el intestino delgado, básicamente la presencia de microvellosidades es difícil, pero por eso les digo que vayan entrenando el ojito y van viendo varias. Entonces, estómago. Esta es una imagen de una endoscopia digestiva superior. Miren, esta es creo que la misma que vimos en la clase anterior, es una imagen de una mucosa sana. Se ven muy bien los pliegues gástricos. Si nosotros tuviéramos un microscopio y pudiéramos hacer un corte, de aquí para abajo se verían todas esas fositas gástricas que acabamos de mirar
ahí en el esquema pintadito y todas las celulitas. Pero en la parte superficial lo que vemos son los pliegues, que es esto que vemos acá, que se ve muy sano. Pero si cambiamos y vemos esta otra imagen, miren que aquí estamos también en la luz gástrica, pero ¿qué pasa con los pliegues? Se perdieron. Miren que es una mucosa que parece muy lesionada, se ve erosionada, miren que tiene como unos raspones, como si estuviera raspadita. ¿Eso qué quiere decir? Que está erosionada, está pelada, ¿cierto? Se llama erosión. Vemos acá que los pliegues se perdieron. Esta es una imagen de una atrofia gástrica, es decir, que puede ser un paciente que tiene gastritis crónica, pues aguda, después crónica y después terminó en atrofia gástrica, o el ejemplo que les puse ahorita, el alcohólico crónico que también hizo una atrofia gástrica. Miren acá cómo se ven esos pliegues todos borrados. Y en esta otra imagen de abajo, pues podemos mirar una lesión que sí está sobre elevada del plano basal, ¿cierto? Vemos que es como una lesión que crece hacia la luz, crece hacia arriba, y esto más parece como un pólipo, ¿cierto? Un pólipo que se está como uniendo a otros y parece ya como un aspecto de nódulo, porque se ve pues bastante grandecito. Los pólipos en las endoscopias son relativamente frecuentes, la mayoría también son benignos. Lo que pasa es que para uno estar súper seguro de que sí sea una lesión benigna, que hay que hacer biopsia, siempre estudio histopatológico. Igual, cuando uno tiene un dolor, por ejemplo, abdominal, digamos en la boquita del estómago, esa boquita del estómago se llama el epigastrio. Entonces, cuando uno tiene una epigastralgia, o sea, un dolor ahí en la boca del estómago, puede ser un reflujo, pero también puede ser una gastritis, pero también puede ser una duodenitis. Entonces, como todo se parece tanto, pues es necesario el estudio histopatológico. Es decir, que nosotros a todos los pacientes les deberíamos mandar una endoscopia digestiva para estar seguros, realmente confirmar el diagnóstico de qué es lo que tiene, si es un reflujo, si es una gastritis, si es una duodenitis. A veces los cálculos biliares también pueden generar un dolor muy parecido en esa zona, entonces hay que estar muy seguros y estudiar bien a nuestros pacientes. Seguimos bajando pues en nuestro recorrido, vamos, ya vimos esófago, estómago, vamos para intestino delgado. El intestino delgado, entonces, en sus tres porciones, que son duodeno, yeyuno e íleon, pues va a tener unas características muy parecidas. Finalmente, toda esa mucosa va a ser recubierta por un epitelio cilíndrico ciliado. Cilíndrico ciliado quiere decir con microvellosidades. ¿Microvellosidades para qué? Para garantizar la absorción. Acuérdense que la histología va de la mano de la función del órgano. Entonces, si el estómago, como vimos ahorita, es un órgano que necesita secretar un ácido, que necesita hacer una mezcla, que necesita almacenar un contenido que viene del esófago, por eso tiene esa forma, por eso tiene esas células que secretan ácido clorhídrico, por eso tiene esa capa adicional de músculo para poder que haya un movimiento gástrico importante. En este caso, como ya pasamos a intestino delgado, el intestino delgado tiene una función fundamental que es el de la absorción de los nutrientes. Entonces necesitamos unas microvellosidades pues para poder que el intestino delgado cumpla esa función. En el intestino grueso no vamos a necesitar absorber nutrientes, sí vamos a absorber unas cositas, pero no nutrientes. Entonces, el grueso no tiene microvellosidades. El esófago no necesita absorber nada, necesita transportar, entonces no tiene microvellosidades. El único que tiene pues es el intestino delgado. Entonces, además de eso, va a tener células caliciformes, pues, pero eso no es propio del delgado, porque en el grueso hay más. Vamos a encontrar unas señoritas que se llaman las células M, que son muy importantes porque ellas hacen parte del sistema inmune también y nos van a conectar, pues, como directamente el mensaje con las placas de Peyer, que ya sabemos que es donde hay muchos linfocitos a nivel del intestino delgado. Las invaginaciones propias del intestino delgado reciben un nombre que se llama las criptas de Lieberkühn, es decir, las formitas, o sea, esto, el intestino delgado va a tener pues como unas formitas así de cripta, ¿cierto?
de glándula tubular simple también. Entonces, estos espacios glandulares reciben el nombre de criptas de Lieberkühn, estas que vemos acá, son puras criptas. Y vamos a tener unas valvulitas que se llaman las válvulas de Kerckring o válvulas conniventes. Esas valvulitas son las que nos van a ampliar muchísimo la superficie de absorción intestinal. Recuerden que ahí estamos teniendo una mucosa que puede medir muchos metros, pero que la tenemos almacenada y replegada, ¿cierto? Como juntica toda dentro de nuestra cavidad abdominal. ¿Y qué es lo que permite que ella esté replegada? Las válvulas de Kerckring, que esté como fruncidita, como cuando uno cose una cosa y la cierra y queda así como los bordes apretados y frunciditos. Así mismo son como las válvulas de Kerckring. Son unas características dentro de la mucosa intestinal que hacen que la mucosa duodenal esté muy arrugadita, muy envuelta. Podemos encontrar células de Panet. Ahorita les muestro unas válvulas de Kerckring bien. Células de Panet que van a también a tener gránulos eosinofílicos y lisosimas. Ahorita que veo lisosimas, ojo, me hacen el favor de en cavidad oral buscar por qué la saliva cumple una función protectora, qué sustancias tiene la saliva, que esas no las mencionamos la clase anterior. Entonces, ahorita que estoy aquí, bueno, una lisosima, pero también tienen que buscar otras cositas que también tiene la saliva, que igual ahí yo creo que en el libro también pues se las mencionan bien. Y sirve para la protección. Encontramos glándulas de Brunner y podemos encontrar otro urogastrona que finalmente nos sirve para o tiene función de factor de crecimiento. Resulta que cuando nosotros vamos a hablar de las células M, yo se las muestro mejor primero acá. Ay, esperen. Esto es un esquema de intestino delgado. Entonces, miren qué bonitos. Todas estas que vemos acá son las células del intestino delgado, las células de la mucosa, ¿cierto? O sea, los enterocitos. Todas estas son las células del intestino delgado que se llaman enterocitos. Miren que tienen como sus pelos parados. Esas son las microvellosidades. Están ahí despelucadas. Esta es la luz intestinal. Por aquí viajan todos los nutrientes ya un poquito destruidos y degradados para que las microvellosidades los puedan captar. Entonces, vemos que vienen dispuestas con unas invaginaciones, que son estas que vemos aquí, y esas son las criptas de Lieberkühn, esas invaginaciones que tenemos, ¿cierto? Y resulta que ahí mismo dentro de esa mucosa, donde vemos todos los enterocitos, vamos a encontrar ocasionalmente por ahí como una estacioncita, o un policía más bien, un policía parado, que es la célula M. La célula M entonces está ahí dentro de la mucosa del intestino delgado. ¿Y para qué sirve esa célula M? Pues va a ser como una estación de policía. Ella va a estar ahí vigilando qué es lo propio y qué es lo ajeno para inmediatamente activar, porque ella tiene el poder de tener la conexión con todo esto otro que pertenece al sistema inmune. Entonces, miren que sí, funciona más o menos como si este fuera, qué sé yo, un patrullerito, y el patrullerito le informa a su vez, pues, como al CAI más cercano, que en este caso entonces sería pues como las placas de Peyer, y después cuando hay un problema pues más grande y tienen que trasladar esa información, pues se van al nódulo linfoide más cercano, que sería como una estación de policía más grande. Algo así, pues es un ejemplo muy bobo, pero es más o menos como para que entiendan cómo funciona. Entonces, está la celulita M. Es una celulita chiquitica porque miren que está implícita dentro de la mucosa. La célula M puede actuar como dentro de una célula de reconocimiento antigénico, pero no funciona como un macrófago, es distinto, es diferente. Y ella tiene la posibilidad entonces de activar a su vez toda la respuesta linfocítica. ¿Cómo la activa? Pues es que los linfocitos están ahí en la base porque están en las placas de Peyer. Acuérdense que en el intestino delgado tenemos esos acúmulos de linfocitos que están ahí puesticos.
Y a su vez esas placas de Peyer tienen conexión con un nódulo o con un ganglio linfático, que son estaciones mucho más grandes, en donde ahí sí se hace presentación antigénica real y en donde puede activarse de una vez la respuesta y la generación de anticuerpos. Entonces, digamos que ella pertenece al sistema linfoide también, es decir, sistema inmune. Miren que ahí dentro del intestino implícito tenemos entonces también celulitas de protección, porque no todo se muere en el jugo gástrico, no todo lo que las bacterias, no todos los inóculos, no toda la carga viral se muere dentro del jugo gástrico. Hay algunas cositas que siguen pasando y ahí es donde activamos entonces una respuesta inmune. Este es un corte de intestino delgado. Entonces aquí vemos la luz. Estas serían las invaginaciones o criptas de Lieberkühn. Aquí no se alcanzan a ver muy bien las microvellosidades, pero ahorita se las muestro en otro más bonito. Y aquí sí vemos muy bonitas las placas de Peyer, que serían estas. Aquí vemos una, acá vemos otra, llenas, 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 llenas de linfocitos. Eso es histología, ¿cierto? Y aquí hay otra, como para que más o menos pues se vayan orientando. Acuérdense que esto es delgado cuando hablamos de placas de Peyer y León. Es la parte pues donde más hay. Miren, acá también se ven súper bonitas. Estas se ven más bonitas. Aquí estaría la luz. Estas serían las criptas de Lieber con todos estos espacios blanquitos que vemos acá. Y estas son las placas de Peyer, que ahí sí no hay que señalarlas porque están súper bonitas. Y miremos acá, este es un corte sí solo de mucosa. Aquí estaría la luz. Estas son las criptas de Lieberkühn. Y aquí sí se ve súper bonito el borde en cepillo o las microvellosidades. Les voy a rayar esta. Todo eso que ven rosadito, rosadito, miren que no es blanco como lo vimos en el estómago, que en el estómago eran puras bolitas blancas ahí superficiales. No, aquí se ve, predomina el color rosado. El color rosado que en conjunto nos habla de que hay un montón de microvellosidades dispuestas o células en borde en cepillo que están ahí. Toda esta es una cripta de Lieberkühn. Todo este espacio blanco, esta también. Sí, y son o es un epitelio glandular simple, simple no con microvellosidades, un epitelio cilíndrico con microvellosidades, que son estas moraditas, rosaditas que vemos por acá. Todas se parecen mucho, pues también hay otras imágenes de cortes de intestino delgado también más claritos, más bonitos, pues como les digo en histología de Ross, hay imágenes súper lindas, ahí pueden estudiarlo también porque sí son muy claras, pero igual si uno entra pues y descarga atlas de histología, también ahí le muestran y le señalan. Acuérdense que no es mi interés que ustedes sepan muy bien la celularidad, sino por lo menos el órgano en el que estén. Y acá alcanzamos entonces a hacer como una correlación clínica muy común también dentro del intestino, que es la diarrea, no solo para intestino delgado, sino para intestino grueso también. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando aparece la diarrea como una manifestación clínica de algo que está ocurriendo? Entonces, puede que sea porque hay una infección, ¿cierto? Por algún microorganismo. Esa infección puede ser viral, puede ser bacteriana, puede ser parasitaria y se puede generar una diarrea por secreciones pues de las mismas bacterias o simplemente porque sea una diarrea por arrastre de agua como lo experimentamos con los agentes virales. Realmente ahí lo que estamos haciendo es arrastrando agua hacia la luz porque precisamente la celulita M nos dijo, hay algo que no es de nosotros, hay que sacarlo como sea. Y está ahí en la luz. ¿Cuál es la forma más fácil de sacar algo que no es de nosotros? Aceleremos esta evacuación. Entonces, traen agua y agua y agua del compartimiento intracelular, sacan el agua hacia la luz del intestino y se evacúa entonces todo el contenido y por eso es que rápidamente uno se puede deshidratar, lo pone a correr una diarrea muy fácilmente porque entonces hay muchísimo arrastre de agua y el peristaltismo se acelera. Realmente la diarrea es como un mecanismo de control infeccioso, pues, o de control
de algo que ocurre, porque entonces ahí hay un reconocimiento de algo que no nos hace bien e inmediatamente se empieza a acumular ese algo dentro de la luz. Más o menos como para que me entiendan, el concepto de diarrea es como si nosotros tuviéramos acá un segmento de intestino, digamos que este es un pedacito de intestino y esta es una celulita, que está aquí pues al ladito del intestino, muchas celulitas. Los ejemplos son pues muy de coquito, pero es más o menos para que me entiendan un poquito. Entonces, digamos, el paciente de la diarrea puede ser por muchas causas, puede ser por virus, bacterias, hongos, puede ser porque uno está estresado y nervioso, puede ser porque uno comió algo que no le cae bien. Entonces, hablemos de una muy común que es la intolerancia a la lactosa. Vea que ahí el paciente no está infectado. El paciente no lo picó el virus de la lactosa, no. La lactosa es un azúcar que el paciente pudo no asimilarlo porque no tiene lactasa, no tiene enzima. Entonces, ¿qué pasó? Estos enterocitos no tenían lactasa, no tenían. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese azúcar de la leche que nos llegó si nosotros no tenemos cómo procesarlo? No lo podemos meter a la célula. Ay, entonces dejamos ese azúcar de la leche por acá. Dejamos ese azúcar de la leche aquí en toda la luz, porque no lo podemos ingresar a la célula. Entonces, toda esa lactasa que queda acá acumulada en la luz del intestino hace como que se aumentara el gradiente de concentración, ¿cierto? Hay mucho soluto ahí en la luz intestinal. Y acuérdense que el agua se mueve a favor del gradiente de concentración. Ay, entonces esta gente empieza a sacar agua, ¿cierto? El agua se empieza a meter aquí en la luz del intestino. Y si nosotros hidratamos mucho el contenido intestinal, o sea, tenemos mucha agua, ¿qué pasará con la velocidad del peristaltismo? A toda máquina se aumenta, entonces ahí mismo están diarrea, descarga, porque toda esa velocidad del peristaltismo se aumentó mucho más y por eso es ¿cómo se dice? La consistencia de la diarrea. La diarrea no es un soluto, la diarrea es solvente, es agua, ¿cierto? Es agua, es un bolo muy hidratado, una materia fecal muy hidratada, porque finalmente hubo arrastre de agua hacia donde estaba mucho soluto concentrado. Entonces, este es uno de los ejemplos, pero van a ver ustedes cuando vean fisiopatología de la diarrea que hay muchas otras. Otra enfermedad súper común, diarrea, que estamos atacando y que estamos mirando cómo se compone nuestra histología, cómo se comporta nuestra histología cuando tenemos una diarrea. Entonces ahí hablamos de células M, hablamos de arrastre de agua, hablamos de los enterocitos. Entonces es otra patología que pueden empezar a leer y que tiene muchísimas causas. Ya les dije, hay infecciosas, hay neurológicas, nerviosas, cuando uno está estresado, cuando tiene un parcial, cuando sale, cuando lo roban, le da diarrea porque se asustó, porque el sistema nervioso también implícitamente nos está controlando nuestro peristaltismo. Hay otras causas, las intolerancias a ciertos alimentos, hablamos del azúcar de la leche, también hay pacientes que tienen intolerancia al gluten, entonces tienen que tener dieta libre de gluten porque si no les da diarrea, les da una mala absorción. Entonces ahí tienen otra correlación importante para leer y mirar cuál es el papel que cumplen los tejidos, la histología dentro de estas enfermedades que estamos tratando. Entonces, hoy alcanzamos a avanzar esófago, estómago, duodeno, intestino delgado. En nuestra próxima clase, que será el jueves Dios mediante, vamos a terminar de ver histología del colon y vemos glándulas que son poquitas, y pues es muy, muy poquito lo que tenemos que mencionar ahí. Entonces ahí terminamos pues como el módulo de histología. Por ahora hay que terminar entonces las lecturas, hay que determinar si han hecho los tallercitos, si hicieron la correlación. Hoy les puse varias patologías como para que vayan también leyendo, cosas muy comunes para que no les dé pereza, no son enfermedades raras, son muy buenas para leer y van entendiendo aún mucho más todos los conceptos pues que hemos tratado. Entonces, no sé si de pronto tengan dudas, por hoy los voy a dar de alta en este momento. Ya voy a mirar el chat para que, ya los estoy viendo por acá, para que si tienen preguntas o algún comentario a la clase. Profe, Hola. Isabela
no pudo entrar a clase hoy porque tiene problemas con el internet. Entonces, por si no aparece en la descarga de la lista del día de hoy, es por esa razón. ¿Qué apellido? Pues porque a veces hay varias. Isabela Arcos, Rosa Isabel Listo. Arcos. Listo. Muchas gracias, profe. Gracias. Listo, gracias por informar. Se me olvidó que les iba a decir más. Ah, bueno, no, problemas con internet, de eso nadie está libre, a cualquiera le puede pasar. De hecho, para la presentación, miren que a veces se me queda ahí atrancada y no se las puedo presentar como la original, pues la versión original, entonces me toca pasarla de otro formato. Sin embargo, igual yo se los monto pues siempre como a la... Hola, Profe, es Brainer. que la compañera Laura García hoy tuvo problemas y eso, porque la zona donde ella está están cambiando el sistema eléctrico. Entonces toda esa Ujú. zona estaba sin luz. Ah, Entonces, bueno, es la tengas presente. importante que ustedes me cuenten. Pues sí, quienes tengan de pronto como algunas eventualidades, sí es importante que me informen, porque como les digo, uno no sabe, pues nadie está libre de que le pueda pasar. Gracias. Bueno, dudas, preguntas, aprendieron cosas nuevas.